A continuación, iniciamos un programa donde la migración, emprendimiento, noticias de actualidad, eventos y cultura son el plato fuerte para culminar la mañana y dar inicio a la tarde. Así que, bienvenidos a Mayna Veda Te Cuenta, con Maylina Veda. Señores, bienvenidos a Mayna Veda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio hasta las 3 de la tarde. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Seguimos en cuarentena, pero eso no impide que tengamos buena energía, que tengamos mente positiva de que esto pronto pasará y que podamos volver a esta nueva normalidad que todo el mundo habla. Por ello, el día de hoy vamos a tener un invitado especial porque efectivamente hay distintos países que han pasado ya por la situación que estamos nosotros pasando en Chile actualmente y han comenzado con distintas fases para volver a esta nueva normalidad que para muchos ha afectado y para otros ha sido un nuevo comienzo. Pero antes de eso, les recuerdo que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylina Veda y a nuestros queridos aliados comerciales. Si es que te provoca un rico pan francés de guayaba o un cachito, pues entonces corre a la cuenta de buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio delivery al más 569-3678-0163 y también si estás buscando separadamente un buen contador, invertir en Chile te lo tiene para ti y ofrecer aquel servicio que necesites no solamente para registro de empresa, sino también para cualquier gestión relacionada a tu emprendimiento. Contáctalos al más 569-6434-6579. Ahora sí, vamos entonces con un invitado que tengo que no se encuentra acá en Chile. Estamos a 6 horas de diferencia, se encuentra en España y es Alfonso, vamos a ver si lo pronuncio bien, Lanucci. Conozcamos un poco, él se encuentra en España y vamos a hablar sobre todo el impacto que ha tenido la pandemia en España y cómo lo está viviendo actualmente, entendiendo que ha bajado considerable la cantidad de muertes y contagiados en ese país. Alfonso, bienvenido a Mayna Veda Te Cuenta. Muchísimas gracias, Maylin. Un añito desde la última vez que nos vimos. Exactamente, así es que estuviste por acá de visita y me hiciste una entrevista. Para quienes no lo conocen, sigan esta cuenta, @diáspora venezolana, en redes sociales y en YouTube también. Ha hecho entrevistas a distintos a venezolanos alrededor del mundo y ha tenido la oportunidad de hacer distintos viajes a distintos países y conversar con personas que se encuentren allí para, obviamente, conocer la perspectiva, la experiencia y las expectativas que tiene de un mediano o largo plazo en el futuro. Sí, bueno, Maylin. Como estabas tú al principio, aquí en España estamos estamos en la fase de desescalada, ¿no? Le llama el gobierno, que es una fase de desconfinamiento, que hubo una restricción severa, al igual que en Italia. Son los dos países que han puesto lo que llaman el confinamiento más estricto. Lockdown, también le dicen los anglosajones. Y afortunadamente eso ha servido para que las muertes bajen. Aquí en España las muertes oficiales van en torno a los 27.000 muertes. Pero cifras extraoficiales que ya reflejan diversos registros hablan de que son más de 40.000, ¿no? Difícil de determinar porque la metodología para contar los muertos es algo que en la medida que la pandemia vaya avanzando por los países va a ir cambiando. Y eso también lo van a ver en Chile, que en un momento determinado pueden ser unos muertos, después son más. Que era lo que estábamos conversando, esos criterios que han agregado en cuanto a los contagios, en cuanto a los fallecidos y eso puede ir cambiando obviamente semana a semana. Y probablemente nunca lo sepamos a ciencia cierta, ya después habrán proyecciones o investigaciones más estrictas que nos dirán exactamente cuál fue el impacto, ¿no? Definitivo, ¿no? En la cantidad de personas fallecidas. Pero en cualquier caso sí ha servido para que la propagación disminuya. De este virus conocemos muy poco, pero sabemos que lo que le da una potencia importante es la cercanía, ¿no? La interacción social es la que lo potencia. Y en España cuando se potenció fue a principios de marzo, que hubo diversas manifestaciones, los partidos de fútbol, aquí era ebullición completa porque estaba viniendo el buen clima. Nosotros, al contrario de ustedes, estamos invertidos en el clima. Ustedes están entrando en pleno invierno, nosotros estamos entrando al verano. Y claro, la gente quería salir en esa época y aquí la gente también es muy de estar en la calle, de compartir, de ir a una fiesta, de marcha, lo que llaman los españoles, y eso contribuyó a que todo se fuera más rápido. Pero por supuesto eso tuvo un impacto muy, muy negativo en la economía, y la economía española se ha contraído de una manera bárbara.
Hay estimaciones que indican que va a caer al 12, 13%, y son cifras que ni siquiera en la Guerra Civil Española se alcanzaron. Hay una contracción económica importante, ya España venía con problemas estructurales porque había gastado más de lo que recibía, un poco de la herencia que los países hispanoamericanos también arrastramos, viene de la madre patria, gastar un poco más, y bueno, eso ha comprometido ahorita y hay mucha gente en situación vulnerable. Se han establecido programas especiales por parte del gobierno para ayudar a determinadas personas, pero una vez que te ponen determinados requisitos es imposible que tú los cumplas, ¿no? Te ponen unos requisitos tales que hacen que muchísima gente se quede por fuera de igual manera, y supuestamente los posibles beneficiarios tampoco reciben. Aquí se creó lo que llaman ERTE, que es un expediente regulatorio temporal de empleo, para que las empresas pudieran despedir temporalmente a las personas en esa etapa de la crisis, y el Estado asumía el cargo de su nómina, de sus pagos, hasta un 75%. Pero resulta que a la fecha que estamos, que son casi 3 meses después de la pandemia, mucha gente no ha cobrado nada. Entonces están sobreviviendo, y el español tiene la ventaja que a pesar de todo está en su país. Entonces, bueno, puede apoyarse en un amigo, un familiar, tiene redes, ¿no? que le permiten. Pero hay muchos venezolanos, el inmigrante, y no solamente el venezolano, pero particularmente el venezolano, que somos los que más hemos llegado a España, se consiguen con que no tienen dónde vivir, tienen que ir a albergues y no consiguen ayuda, y tú empiezas a ver que en los bancos de alimentos cada vez ves más venezolanos. Es una situación muy difícil, más que todo para el inmigrante de cualquier nacionalidad, y bueno, comento en este caso de venezolanos, que es el que tengo más cerca. Bueno, casualmente, como lo comentas, que han tenido que usar la estrategia de publicar todo. Es decir, el gobierno informa que va a entregar canastas de alimentos, y entonces en redes sociales, en todos los medios de comunicación publican: han entregado tantas cajas, pero no se conoce a ciencia cierta a alguien que diga: mira, me llegó mi caja. Entonces, efectivamente te dicen: vamos a sacar estas cajas con esta cantidad de alimentos, pero y te dice para familias vulnerables, pero tú no sabes cómo haces para tú decir: bueno, si yo no tengo trabajo, mi esposo tampoco tiene trabajo, solamente vivimos los dos en esta casa, tenemos muy pocos ahorros, nos los estamos comiendo, ya estamos llegando al punto de ser una familia vulnerable. Entonces hay que ver cuáles son los criterios que usa el gobierno para decir cuándo una persona es familia vulnerable, y en base a eso cómo poder uno optar, a lo mejor optar y esperar una aprobación o rechazo de optar por esa caja o por cualquier beneficio que se esté dando con esta pandemia. Pero entonces es difícil, y es lo que ha optado el gobierno. Han entregado tantas cajas, este fin de semana van a entregar en tal comuna, en tal región, pero efectivamente no ves imágenes de las personas que reciben estas cajas. Y cuando hablas también, acá sacaron una ley de protección del empleo donde las empresas pueden suspender contratos, pero suspender sueldo, pero le pagan las cotizaciones, lo obligatorio, lo que es salud y lo que es el fondo de pensión. Y entonces cuando tú dices, bueno, suspensión del empleo, está también el seguro de cesantía que te puede mantener por un tiempo, pero es complicado. Y aparte que la gente se enreda con todo el tema, yo puedo optar, yo no puedo optar. También el tema de los empleadores, que los empleadores, algunos se acogen, otros no. Hay personas que entienden la situación y obviamente son flexibles, ¿no? Y comprensivos con sus empleados. Hay personas que son todo lo contrario. Entonces, bueno, se presentan distintas situaciones que en un principio pasaba que el venezolano tenía el papel de víctima, porque a nosotros nos está pasando esto, y había que decirlo, no es a ustedes nada más, es a la población en general. Es cualquier persona de cualquier nacionalidad. El chileno también está pasando por la misma situación. Y es una pandemia que afecta a nivel mundial, no es una pandemia que dice: si tú eres venezolano solamente a ti te va a dar coronavirus, que eso también pasaba en un principio. Dice: me quedé sin empleo, ¿por qué no pueden tener consideración con nosotros? Es que en este caso es consideración con la población en general. Aquí no hay una discriminación ni de raza, ni de religión, ni de nacionalidad, de ningún tipo, porque efectivamente esto puede afectar a todo el mundo, que todo el mundo tiene salud y todo el mundo puede ser afectado por la misma.
Entonces, bueno, Sí. sí. Yo también veo un particular, un problema aquí en España, es el tema de la unidad política. Esto sería un momento interesante para que los acuerdos, las diferentes toldas políticas, aquí también, al igual que Chile, se maneja mucho el concepto de la izquierda y la derecha, pero a veces hay algo que hay que poner por encima de las ideologías y pensar en el país, porque esto se está llevando por delante a España completamente y no hay acuerdo. No hay acuerdo, o sea, la izquierda sigue con su agenda que no quiere escuchar para nada, al contrario, y a la derecha, y es muy curioso porque en el Congreso, allá en España es presidencialista, en Chile, perdón, es presidencialista, pero aquí manda mucho lo que es el Congreso, ¿no? O sea, aquí el Congreso es el que nombra el presidente, y hay todo a través de acuerdos, los presupuestos y todo, y están divididos, la mitad la tiene la izquierda y la mitad la tiene la derecha. O sea, si tú no logras ponerte de acuerdo, no vas a poder sacar adelante ninguna reforma que en verdad permita que el país salga adelante. Entonces siguen en una pelea absurda que tú escuchas que, bueno, que fuiste tú, no, que fui yo, no, que tú no me escuchas, no, que tú eres menos español, no, que yo soy más... Y se ha perdido 3 meses que yo creo que se pudieron haber sentado y telemáticamente, tal cual como estamos haciendo nosotros. O sea, eso no es excusa que no te puedas reunir en físico. Ya hoy en día eso quedó en el pasado. Y por lo menos ir sacando acuerdos, pero yo siento que han pasado 3 meses y todavía no hay un plan para salir de esto. Se espera de Europa, porque afortunadamente España está en la Unión Europea y eso te da una cierta estabilidad. Se espera, es que tú también eres país, no puedes esperar que venga un ente por encima tuyo a resolverte, al papá, ¿sabes? Que venga a darte el dinero, la inyección, tú tienes que... No hay una claridad y estamos entrando, España es un país turístico netamente, el tercero del mundo después de Estados Unidos y Francia, y no hay, y ahorita viene la campaña de verano y ya debería haber algún plan, bien sea o para cancelarlo o para que se tenga la normativa adecuada, pero no hay, o sea, estamos totalmente como que yendo a la deriva, o al menos eso es lo que percibe la población. Prácticamente viviendo el día a día. Exacto, entonces tú no sabes el orden y tú ves que los políticos siguen peleando y no hay ningún plan, no. Aprobaron una renta mínima, era una de las promesas de parte del gobierno, y aprobaron una renta mínima, pero es que esa renta mínima, cuando tú te pones a ver, es una renta mínima garantizada, es para aquellas personas que estén vulnerables, pero cuando tú te pones a revisar, es que nadie cumple eso, tienes que ser extremadamente pobre mínimo para que te la den, o sea, pero es que la pobreza, ya todos con esta pandemia prácticamente todos hemos quedado exactamente, tal cual, sí. a un nivel de pobreza circunstancial, si se quiere, pero estamos allí, ¿no? Con una necesidad, y tú ves que si no han dado lo que tienen que pagarle a los expedientes de regulación temporal de empleo, no les han dado, a más de la mitad no le han pagado, yo dificulto mucho que esto suena bonito, se ve bonito en el diario a nivel mundial, pero no está llegándole a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Mira, Alfonso, y la economía es... Sí, la economía obviamente va a bajar de una manera que va a afectar a todas las clases sociales, no solamente a la más pobre, sino a todas las clases sociales, como ha afectado hasta la fecha esta pandemia. Vamos con un poco de música. Al regreso quiero que hablemos un poco sobre cómo vivió la cuarentena España, es decir, nosotros lo conocemos como se está manejando acá en Chile, pero quisiera conocer un poco cómo lo vivieron ustedes para no hacer un nivel de comparación, pero sí tener aproximadamente una idea de cómo se vivió y cómo era el proceso de restricción quizás de distintos servicios, de distintas situaciones, porque todos los casos son diferentes, que se estaban dando en ese momento o durante la fecha que estuvieron ustedes en cuarentena. Vamos con un poco de música y ya venimos entonces con más información acá en Maynaveda Te Cuenta por Conectados Contigo Radio. Seguimos acá en Conectados Contigo hasta las 3 de la tarde en el programa Maynaveda Te Cuenta, recordando que nos pueden escuchar no solamente en la web www.conectadoscontigoradio.com, sino también en nuestra aplicación web dispuesta no solamente para Android, sino también para iPhone. Simplemente buscan Conectados Contigo Radio o fácilmente van a nuestra cuenta de Instagram y allí van a ver el link donde los va a mandar automáticamente para esta aplicación. Seguimos hablando con Alfonso, y es que, Alfonso, quiero que me comentes un poco
con esta cuarentena, ¿qué restricciones habían en España y cuántos días tuvieron, entre comillas, antes de entrar en confinamiento, en este desconfinamiento, cuántos días estuvieron encerrados o en cuarentena total allá? Lo que pasa es que, claro, en un principio se establece, nosotros empezamos el confinamiento y lo establecieron en todo el país, cerraron el país completo. Y fue a partir del 14 de marzo. Una de las cosas que se le critica mucho al gobierno es que desde el principio de marzo los casos iban creciendo exponencialmente, se sabía lo que estaba pasando en Italia, porque nosotros llevamos un reflejo muy parecido a lo que pasó en Italia, pero teníamos una semana, casi 10 días de ventaja, ¿no? Para tomar medidas que no se tomaron. Se permitió la marcha del Día de la Mujer, del 8 de marzo, y bueno, y aquí en España eso tiene muchísima fuerza y se replicaron todas esas manifestaciones en toda España, y la semana siguiente los contagios se dispararon, porque claro, la cercanía, la gente se tocaban, se besaban, todas las mujeres del gobierno, todas y cada una de ellas cayeron enfermas, entonces evitaban un poco mencionar porque se sabía que no se podía permitir, pero bueno, la ideología privó y etcétera. Luego nos fuimos a la siguiente semana, se establece la restricción y se cerró todo porque no se sabía exactamente dónde estaba el foco. Madrid era la que estaba despuntando en casos. Madrid representa aproximadamente el 50% de los fallecidos y el 50% de los casos. Pero no por una condición particular, sino que Madrid es una capital, en muchos casos, idónea, ¿no? Y Madrid es una capital perfecta porque está ubicada justamente en el centro de España. Desde Madrid a casi cualquier extremo de España es la misma distancia. O sea, tú llegas a La Coruña en 4 horas, llegas al País Vasco en 4 horas, llegas a Málaga en 3 horas y media. Está ubicada céntrica y de Europa mucha gente llega a Madrid y de Madrid se distribuye en pequeños vuelos al resto de España. Y claro, iba a ser el punto original porque de ahí se esparcía todo el virus. Entramos en cuarentena estricta que solamente te permitía ir al súper sin restricción de horario, tú podías ir a cualquier hora, todos los días si querías. Y poco más. Los trabajos indispensables, por supuesto, las personas que laboraban en supermercados, las personas que laboraban en tiendas de farmacias podían ir, pero el resto no podía ir a trabajar, a menos que justificara de alguna manera que era indispensable, que su trabajo tenía que seguir haciéndolo, ¿no? Claro. Ya luego empezaron a establecer franjas horarias para fuéramos a pasear, porque ellos denominan recreación, y podían salir, pero eso lo establecieron casi 4 semanas después, que uno tenía unas franjas horarias en las cuales podía salir a dar una vuelta con los pequeños, más que todo por los niños, porque fue un reclamo de los padres que se sentían que se estaban volviendo locos. Pero eso fue hace poco, ¿verdad? Fue aproximadamente a la mitad de la cuarentena, del periodo de los casi 90 días que llevamos en cuarentena. Al principio no se establecía y fue una presión que empezó a ejercerse a través de los medios políticos, de las redes sociales, y se estableció como a los 40 días que podían salir con los niños. Y ese fue un día de una locura, porque claro, tanto tiempo sin salir y los niños después, bueno, querían de alguna manera como que darle algo bueno a los niños, pero tú veías después en los parques, que los parques estaban cerrados, pero en la calle los niños jugando la pelota se tocaban y todo, y tú te preguntabas, bueno, lo que querían evitar el contagio y aquí se contagió todo el mundo. Exactamente, es absurdo. porque como un niño tú le prohíbes que se acerque con otro, un niño de 3, yo tengo un pequeño de 5 años y es muy difícil, uno establece la restricción con una cierta edad, pero cuando son tan pequeños es bastante complicado. Sin embargo, empezaron a flexibilizarlo, empezaron los adultos también a pasear, a hacer ejercicio, establecieron unas horas al día y se estableció que eran 4 fases de desconfinamiento. Empezamos con una fase 0 hasta la fase 3. Las comunidades autónomas tenían que cumplir una serie de requisitos, que es que tuvieran ciertas camas disponibles en emergencia, en hospital, que tuvieran intubación en caso de respiradores artificiales. O sea, tenían que cumplir unos ciertos estándares que le establecía el gobierno para que ellos pudieran solicitar cambiar o no cambiar de fase. Entonces aproximadamente hace 3 semanas, casi un mes, entramos todos en lo que llaman fase 0. Toda España entró en fase 0. Y a partir de allí, cada 15 días, las comunidades autónomas, que son las regiones, que son nuestras gobernaciones en Venezuela, van solicitándole al gobierno central que
que les permita cambiar o no. Aquí las comunidades autónomas tienen mucha fuerza. No es como Venezuela, que todo se decreta por el mando central del Ejecutivo, sino que las comunidades tienen la potestad de decir qué ley y qué ley no aplicar. Pero con el estado de crisis que hubo, a través del Congreso se solicitó un estado de excepción, de alarma, que le permitiera al gobierno recoger todas las facultades y que fueran ellos lo que determinaran. Entonces, por esa razón, las comunidades delegaron esas funciones y el Estado es el que les permite. Y las clases están suspendidas, siguen suspendidas, y ya el año escolar va a estar suspendido hasta septiembre. Aquí arranca en septiembre. Finalizaba ahorita en julio y arrancábamos nuevamente en septiembre, pero ya este año lo dan por perdido. Y la mayoría de las universidades han seguido con las clases online. ¿Los colegios también han tenido la modalidad online? Todos. Okay. Todos han tenido la modalidad online, y incluso mi peque tiene 5 años. Uh-huh. Y la profesora de vez en cuando se conecta y interactúa con ellos y tal, en la medida de lo posible, ¿no? Porque también que se concentre un niño de 5 años un rato en el ordenador. Claro. Si es Pepa la cerdita, sí, Peppa Pig, él lo va a ver completo. Pero ya darle tú una clase algo un poquito complicado. Sí, lo que pasa es que cuando son niños pequeñitos hay un déficit de atención. Si tienes que ver a la profesora desde un computador, es un poco difícil. Si no lo mantienes entretenido, bueno, conversaba yo hace días con una chica que tiene un after school, una guardería aquí en Santiago, que ha tenido que efectivamente implementar, porque tenía puros niños en la guardería, implementar las clases online, y dice que para las profesoras ha sido literalmente un parto, que todos los niños puedan prestar atención, y han tenido que idear distintas actividades de manera que mantengan la atención, entonces hacer distintos trucos de magia y todo. Y es básicamente que me ha pasado que los papás, a pesar de estar en teletrabajo, también estudian y también hacen los trucos de magia y hacen las distintas tareas con los niños. Entonces ahí es cuando los papás dicen, bueno, yo también he aprendido muchas cosas nuevas. Sobre todo en estos días vi inclusive cómo le enseñaban a hacer como un volcán con materiales que tenían en casa, y el papá decía, yo nunca en mi vida había hecho esto, mira lo que aprendí. Entonces son distintas situaciones que uno tiene que hacer, porque si no el muchacho se vuelve loco en casa. Claro, y cuando tú tienes uno, tú más o menos puedes resolver. El tema es que hay gente que tiene 2 y 3 niños y también está trabajando, también estás teletrabajando, sí. Y también está tu pareja, si está trabajando igual, ¿cómo haces? ¿Cómo concilias, no? Sientes que no terminas nunca. O sea, tú llegas cansado en la noche, la gente dice, no, que es mejor trabajar en la casa. Bueno, no sé, yo no sé quién... ¿No le ves un nivel de comparación como para decirlo? No, porque yo llego más descansado de la calle. O sea, parece mentira, pero tú como que terminas esa rutina, le hace falta al cuerpo, ¿no? Y a la mente, ese despejarte, la gente dice que el mundo cambió, pero yo creo que, o al menos yo espero que no cambie. O sea, hay gente que habla de la nueva normalidad, frase que yo por lo menos le tengo mucho repelús, porque para mí yo quiero mi normalidad, la de antes. Yo quiero la que teníamos antes, pero esa nueva normalidad puede involucrar mucha restricción de libertades que no lo justifican ninguna pandemia ni nada. Tenemos que aprender a lidiar con ella y con la precaución, con la distancia social, con las medidas de seguridad, el tapabocas, que eso ha quedado, aun cuando salgamos de la etapa de confinamiento, que como te comentaba, es por regiones. Madrid está ahorita en la fase 2, que permite ya abrir a los restaurantes a la mitad de la capacidad, que permite que tú puedas desplazarte entre provincias, no puedes ir en viajes que no sean fuera de tu provincia de momento. Okay. Pero ya puedes ir al cine, los cines tienen que garantizar que vaya a mitad de aforo, las clases, como te digo, siguen suspendidas, pero ya estamos poco a poco recuperando esa normalidad, simplemente que bueno, cargas tu tapaboca, pero más allá de eso, y la distancia social dentro del transporte público, tienes que dejar un puesto de por medio, y está indicado. O sea, pero al final de cuentas, a mí me da risa porque a veces te dejan el puesto que está indicado, que no te puedes sentar, ¿no? Pero permiten que se monten todas las personas que quieran montarse. Entonces tú estás apiñado, pero en una esquina. Entonces, exactamente. Entonces lo que deberían hacer es alguien que controle que no se pueden estar todos, ¿no? Porque si no, estamos haciendo lo mismo. O
Está toda la gente parada en el autobús, pero en un solo lado. Claro, eso es lo que llaman, aquí en Chile como los fiscalizadores, de aquellas personas que se montan en un transporte público sin pagar. Y que en muchos casos, en muchas paradas de micro, hay estas personas que están dirigiendo, sobre todo en horarios específicos, en horario punta, como llaman acá, de salidas de trabajo, entradas de trabajo, que hay estos fiscalizadores en estas paradas. Mira, hablando de la nueva normalidad que la comentaste, yo la veo de manera distinta y de eso te voy a comentar en el siguiente bloque. Vamos con un poco de música y al regreso vamos a hablar entonces, fíjate la diferencia que ya en un programa anterior había hablado con una psicóloga de esta nueva normalidad y de cómo la ves tú, y yo te voy a comentar al regreso cómo la veo yo. Así que vamos con un poco de música y ya venimos. Señores, seguimos acá en Conectados Contigo Radio hablando con Alfonso, quien es conocido por muchos venezolanos como el creador de Diáspora Venezolana en redes sociales. Hay distintas diásporas venezolanas en Instagram, pero la que dice @Diáspora Venezolana, esa es la que tiene que seguir porque pueden conocer las distintas historias de distintos venezolanos que se encuentran a nivel mundial o sobre todo aquellos países en los que ha estado Alfonso. Alfonso, estábamos hablando de la nueva normalidad y de que tú le tienes así como un de lejito. Ahora, cuéntame algo. Por lo menos mi caso particular, yo pienso que esta nueva normalidad nos va a permitir implementar lo que aprendimos en cuarentena. Por ejemplo, yo he aprendido muchas cosas. Yo he aprendido a diseñar, que yo era mala para eso. He aprendido a editar videos, a editar audio, a manejar la consola de la radio. Entonces son distintas cosas que cuando volvamos a esta nueva normalidad, porque siempre lo digo entre comillas, voy a quizás, ¿cuál sería la palabra? Optimizar, por así decirlo, porque esa siempre va a ser para mí la idea, optimizar lo que ya he aprendido y aprender quizás más o especializarme más en distintas cosas. Entonces básicamente para mí la nueva normalidad es dar lo mejor de mí y tener un nuevo comienzo, pero en cuanto a conocimientos, más allá de tener esa nueva normalidad de que a mí me parece insólito que ya llegue un punto en que yo no pueda saludar a alguien con un beso y un abrazo, a lo cual estoy acostumbrada. Eso es terrible, que tú tengas que saludar a alguien con codo. No, eso no va. Entonces va a llegar un punto y andar todo el día con mascarilla, solamente quitártelo cuando entres en tu casa. Ya aquí en los edificios tienes al punto de que de manera obligatoria tienes que usar mascarillas en el ascensor, en las áreas comunes del edificio donde vivas. Es complicado. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, esta nueva normalidad va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque hay muchas personas que han perdido los trabajos, que han tenido que reinventarse quizás emprendiendo y que ahora esa nueva normalidad no va a ser cumpliendo un horario fijo, sino que va a ser organizándote tú para cumplir un horario para que tu emprendimiento surja cada día más. Entonces, ¿cómo lo veo? En cuanto a de manera personal, es una libertad y poder entender que poder quizás reconocer, no sé, algo tan simple como que salgas a la calle y que te dé el sol, que te dé la brisa, reconocer que puedes caminar en la calle libremente y que no tienes que estar pendiente de que no te tropiece nadie por el tema del distanciamiento social. Hay distintas cosas que hay que verlo, pero yo lo veo netamente en la parte profesional, de que la nueva normalidad para mí va a ser muy positiva y que durante la cuarentena has podido replantearte las cosas que estás haciendo y ver si lo que tienes lo optimizas o si lo cambias y haces algo nuevo. Introspectivamente, yo lo pienso como tú, hemos ganado, ¿no? Porque esto ha llevado mucho a la reflexión personal, ¿no? Pero yo lo veo un poco más allá del control de determinados gobiernos. Yo he visto como a nivel personal veo mucha manipulación en los medios que cada vez es menos disimulada, ¿no? Antes era un poquito más, como que les daba pena, quizás no subestimar tanto a la persona, pero tú ves ciertas tendencias totalitarias que uno entiende que estando en un país democrático tiene una cierta protección, pero ya nosotros vimos caer un país, ¿no? Y vimos caer una democracia y sabemos que las democracias no caen de un día para otro, sino que es un proceso paulatino, ¿no?
y cada vez que yo veo que se está yendo hacia una parte un poco más totalitaria, o que alguien lo está empujando y lo quiere empujar hacia allá, me da un poco de miedo, ¿no? Del control, cuando te empiezan a decir, estamos siendo revisados por nuestros móviles, por nuestros dispositivos móviles, en los movimientos. O sea, Google publicó hace poco, y Apple también, los dos le dieron la información al gobierno de que el confinamiento se estaba cumpliendo en un 87% en España. Hombre, está bien, la gente se alegró, ¡ay, qué bueno! Mira, lo estamos cumpliendo, pero es que te están vigilando. O sea, están Exacto. vigilando que tú estás en tu casa. Entonces, eso puede ser por la pandemia, algo muy naif, muy bueno, todo el mundo lo quiere, pero va un poco más allá, ¿no? Que sepan que tú tienes una hora para tú salir, porque a nosotros nos daban horario. Tú puedes salir de 8 de la tarde a 11 de la noche. Como que si el virus te dice, no, el virus en esa franja horaria no te va a dar. Pero no es bueno, él es bueno, es amigable en ese horario. Pero tú no puedes salir de 5 a 8 de la tarde. ¿Por qué? O sea, sin ningún tipo de lógica. Te dicen, tú puedes ir al supermercado a comprar y interactuar y tocas a todo el mundo, pero no puedes ir a un sitio que es un parque que es abierto. O sea, quizás... Claro, como una falta de sentido común para uno cuando te dicen esas cosas. Tú dices, bueno, aquí hay algo que no... Obviamente no conocemos mucho de este virus y nos faltarán años para comprenderlo, pero veo que hay un afán y también cuando tú ves a los vecinos en la calle que de repente alguien salió y empiezan a gritarle desde el balcón de la calle, mira, no estás cumpliendo, y le empiezan a gritar. Nos han convertido en policías también a nosotros, en delatores, ¿no? De las personas. Tú no sabes si esa persona tiene que salir por una emergencia personal. Exactamente. Si tiene un hijo autista, sí. Si tiene un trabajo, etcétera. O sea, pero y lo ponen en redes sociales y lo graban, mira, y todo el mundo en callapa le cae encima a la persona. Y yo digo, pero que nos están convirtiendo en alguien que esté controlando al otro sin tú saber el otro cuál es su circunstancia particular, ¿no? Porque no todos estamos igual. O no, incluso más allá, Maylin, porque de repente yo he seguido con el trabajo teletrabajando y tengo una entrada de dinero y tal, pero también hay que verle la cara a alguien que tenga 2 meses sin cobrar un duro, que esté viviendo de vender algo en la calle y no puede salir, y esa persona tiene que salir porque Así ningún gobierno le está exactamente. dando. Bueno, pasa aquí con aquellas personas que no tienen trabajo, que a lo mejor no tienen una visa aprobada, no tienen un carnet de identidad chileno, y que han tenido, mientras tienen la respuesta, vender comida en la calle. Entonces son personas que viven del día a día. ¿Cómo tú le dices a esa gente, tienes que estar en cuarentena, no puedes salir, quédate en tu casa? ¿Cómo come? ¿Cómo paga los servicios? ¿Cómo paga el arriendo? Sobre todo si tienen niños, imagínate tú, ¿cómo paga leche? ¿Cómo paga pañales? O sea, es complicado la situación y hay que ver la cara de la moneda para todas las situaciones que hay, porque a no todos le está pasando lo mismo. Hay personas que tuvieron la facilidad de que tienen su emprendimiento y que con la pandemia, con la cuarentena, han incrementado sus ventas. Ha potenciado. Una cosa de manera exponencial, como hay personas que han tenido que cerrar porque lamentablemente la situación no se da para el rubro en el que se maneja o para el emprendimiento que tenga. También hay personas que han tenido la facilidad de su teletrabajo, que han estado en su trabajo, que siguen con el mismo sueldo. Aquí hay casos que les han bajado el sueldo. Hay personas que han votado y que les dicen, bueno, cuando esto se acabe, posiblemente te volvamos a reintegrar a la empresa, pero todo eso puede ser, vamos a ver qué pasa. Aquí no se sabe cuándo pueda terminar esto, no se tiene ni la menor idea, porque todos los días son más casos de contagiados, más fallecidos. Se habla de que hay un 90% de ocupación en los hospitales y en las clínicas. Inclusive se estaban llevando pacientes que estaban hospitalizados acá en la región metropolitana a regiones del país porque no había la capacidad en la región metropolitana. Entonces allí cuando tú dices, aquí la situación apenas va comenzando. Porque también el virus aparentemente tiene más fuerza en climas fríos, ¿no? Aquí hizo claro, apenas estamos en otoño, imagínate tú. En otoño y que aquí es muy común la influenza para esta fecha. Entonces imagínate la influenza combinado con coronavirus. Que tú no sabes ni siquiera qué es lo que está dando o es una mezcla de las dos.
Exactamente. Aquí hizo desastre fue justamente en invierno y aparentemente al llegar el verano pareciera, ¿no? Que está como que amainando, bien sea por la cuarentena, bien sea porque el clima ayuda, pero claro, en esos países, Argentina, Chile, que están justamente entrando ahorita en el cono sur, que están Exactamente. entrando, no se sabe, Ujú. no se sabe. Pero yo lo que veo es que eh, cualquier excusa para los gobiernos con intenciones totalitarias, en lugar de pensar en la pandemia, no están pensando en la pandemia, están pensando más allá. Esto me sirve para hacer Sí, esta sí, ley, hacer sí, esto, sí, ajá. y ese es el, y ese es el miedo que uno tiene que, cuando tú ves que alguien tiene esa intención, bueno, esto es raro, y eso es lo que yo veo. A nivel personal, introspectivamente, muy bueno. Siempre nos hace falta parar, ¿no? Hay veces que la rutina te lleva a un nivel que tú no te cuestionas nada, lo haces en automático, como un robot. Pero incluso para la inspiración, o sea, detente, cuáles son tus prioridades, a ti te pasó, a mí me pasó, a mucha gente le pasó. Pero no a nivel personal, yo hablo a nivel de los gobiernos que pareciera que van con un afán más de controlar, ¿no? Sí, Y sí. eso es el miedo eso contra lo que tenemos que estar siempre como alerta, vigilante. Bueno, fíjate que una de las Y no, cosas que hablaba el gobierno chileno en su momento era de abrir los centros comerciales con las medidas necesarias. O sea, es imposible, tú no puedes controlar y pararte en la puerta de un mall y decir ya hay 100 personas, no puede entrar más nadie. O sea, eso es imposible, es imposible. Entonces hablaban y salían las noticias de van a tomar estas restricciones, van a abrir tal fecha. Los malls más grandes que hay aquí en la región metropolitana, el Costanera, el Parque Arauco, Mall Alto Las Condes, son malls que nunca abrieron porque es que no daban las situaciones. no Malls pueden. pequeñitos en regiones o en cualquier otro lugares que abrían y pasaban medio día abierto porque la gente no tomaba las restricciones ni las medidas sanitarias que tenía que tomar y que entonces tenían que volver a cerrar hasta nuevo aviso. Exacto. Entonces, yo veo eso. Aquí se ha hablado incluso de un pasaporte sanitario. Y ese pasaporte sanitario que te indica que si te ha dado o no te ha dado el coronavirus. Se ha hablado, ¿no? No lo llegan a implementar. Aquí también se Pero habló, también, lo iban a implementar, lo aplazaron y ya no se dijo más nada del pasaporte sanitario. claro, porque es algo peligroso. O sea, es algo peligroso porque pues, el virus no se comporta igual en todas las personas. Entonces puede que a ti no te haya dado y te obligan a quedarte o te obligan a ir. Resulta que sí te dio. O sea, estamos Bueno, en una te nueva pongo era que no... un ejemplo simple que le pasa acá al extranjero en Chile. Cuando tú vas a un trabajo te piden si tiene, qué tipo de visa tienes o qué documentación tienes. Imagínate tú que llega un punto que te pidan el pasaporte y que si te dio coronavirus no te vayan a contratar porque te dio coronavirus. Algo tan es una simple realidad. como eso. Que Exactamente. Es una ahora en las forma en la ofertas cual de no te pueden... trabajo te digan si te dio coronavirus, excluyente personas con que les haya dado coronavirus. O sea, Exacto. es absurdo. Entonces es muy complicado porque ya son libertades que cuando yo me refiero a la nueva normalidad es que yo quiero la misma normalidad con mis libertades, no a nivel personal. A nivel personal todos hemos cambiado, pero con las mismas libertades, en cualquier caso más. Paulatino, por supuesto, no podemos tener reuniones ahorita de 500 personas, no se pueden hacer congresos, todo eso se entiende. Pero hacia lo demás tenemos que procurar que vayamos hacia allá en algún punto, porque lo que había que hacer era proteger a la población vulnerable, que, en el caso de aquí en España le dio más que todo a los ancianos, y la mitad de las muertes ocurrieron en residencias. Protege a los ancianos, a la población vulnerable, a la inmunodeprimida, a las que tienen cáncer, todo aquello, y más o menos los jóvenes, gracias a Dios esto no afecta tanto a los niños, podamos hacerle frente, porque al final de cuentas la vacuna está muy lejos de ser una realidad. No hay ningún laboratorio que tenga la vacuna a simple vista. Podríamos estar hablando de un año, y en un año no podemos estar así en esta restricción económica, porque causaría más muertos la situación económica que la propia pandemia. Entonces es un plan en el cual los que podamos le hagamos frente y proteger a los demás, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos. A ver, ya veremos qué es lo que termina todo esto. Así es, bueno, hay que esperar qué es lo que viene, qué es lo que nos trae esta nueva normalidad, por así decirlo, tanto en España como acá en Chile, cuando eso llegue, porque por lo menos nosotros no tenemos ni idea de cuándo pueda ser. Querido Alfonso, te quiero dar las gracias por la receptividad y por supuesto por acompañarme en esta conversación tan amena y hacer como una leve comparación entre gobiernos, entre situaciones, cuarentena y todo lo que ocurre con esta pandemia y conocer un poco cómo se llevó y cómo se está llevando a cabo actualmente la situación en España.
¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden ver todo el material que tienes de Diáspora Venezolana? Bueno, como tú me has comentado antes, y te lo agradezco muchísimo, Maylen, en Diáspora Venezolana. Es el mismo logo que yo tengo en las 4 redes sociales que utilizo, que es Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Es un loguito que tiene un poco así como lo que llevaba el Chavo del Ocho en el hombro. Exacto. En la bolsita, ¿no? Porque muchas veces, al principio nosotros salíamos de una manera más cómoda, si se quiere, pero al final de la diáspora la mayoría de la gente salía con lo que te cargaba puesto, ¿no? Entonces haciéndole un guiño a eso, ¿no? Y en Fondo Vino Tinto, Diáspora Venezolana en Instagram, y ahí están referidas todas las redes sociales. Súper. Gracias a ti por la invitación y por interesarte en este tema, porque es importante que los venezolanos, yo el fin de semana que viene, si Dios quiere, voy a lanzar un mensaje dedicado precisamente a los venezolanos en el exterior post pandemia, ¿no? Porque esto también nos va a pasar. Nosotros tenemos una ventaja de que somos unas personas que hemos vivido una situación dramática y tenemos las herramientas como para no volvernos locos, ¿no? Parece que nunca termina la crisis, ¿no? La crisis se va con nosotros, Exactamente. Pero bueno, tenemos esa herramienta y muchas veces tenemos una visión que nos hace ver que más allá del desastre, más allá del túnel hay algo. Tenemos que hacer uso de eso. Muchas gracias, querido Alfonso. Vamos a estar pendiente entonces de ese mensaje y publicarlo también en nuestras redes para que llegue a mucha más gente en el exterior, sobre todo aquellos venezolanos que quizás la están pasando mal, y hay muchos que sabemos que la están pasando muy mal, con la esperanza de volver a Venezuela, porque la situación obviamente al país donde migró no se le dio como se tenía que dar. Señores, despedimos el programa el día de hoy, no sin antes recordarles que estamos bajo la dirección, producción y locución de Maylin Naveda, y los aliados comerciales, iba a decir los controles. En los aliados comerciales tenemos a los amigos de Buen Pan, con el mejor pan venezolano que puedes disfrutar con este frío. Bueno, a mí me encantaría comerme un cachito con café con leche, un pan de queso, también podría ser un pan piñita. Síguelos en sus redes sociales como @buenpan.cl, y también el servicio de delivery al más 569-3678-0163. Y también, si quieres registrar tu empresa porque iniciaste un emprendimiento y te quieres legalizar en este país, pues Invertir en Chile te tiene la solución. Contáctalos al más 569-6434-6579. Señores, vamos con música. Despedimos por el día de hoy. Nos escuchamos el miércoles en Maynaveda Te Cuenta, por acá, por Conectados Contigo, a las 2 de la tarde. Que tengan feliz tarde y los dejo con mi querida Odette y su programa Así Lo Creo. Chao, chao.